favor, Guillermo, cuéntenos cómo se llegó a firmar el acuerdo para respaldar a la candidatura del ARC. Bueno, primero decir que la situación del país es bastante complejo, estamos llenos de desempleo, se han incrementado niveles de violencia, muchísima migración del campo a la ciudad, o muchísimos jóvenes ecuatorianos saliendo fuera del país, muchos niños no pueden educarse en las escuelas, no existe desayuno escolar, no hay mejoramiento de la infraestructura educativa y por otro lado vemos que siguen pagando la deuda externa, sometidos al Fondo Monetario Internacional y por lo tanto vemos que este país se cae a pedazos. En ese contexto, en dos consejos políticos del movimiento Pachacuti de forma activa y participativa y frente a una derecha fascista, frente a una derecha neoliberal que solamente responde a intereses de ciertas familias, ni siquiera del empresariado, de ciertas familias, y vemos que la mayoría de los ecuatorianos están viviendo en una situación de pobreza. 6 millones de ecuatorianos viviendo con $3 diarios, 2 millones de ecuatorianos viviendo con $1 diario, 60% de jóvenes en búsqueda de empleo y de emprendimiento. Por estas y otras razones decidimos firmar un acuerdo político de unidad para recuperar la patria, para salvar este país. Pensando en la unidad, creemos que es importante superar los odios y los resentimientos para que podamos conseguir mejores días para nuestros niños. Queremos alegría para nuestras familias ecuatorianas, queremos esperanza, queremos alegría, queremos felicidad, queremos que nuestros niños vayan a la escuela, los jóvenes con empleo. Por estas razones hemos decidido firmar. Este acuerdo se llegó a consensos desde las bases de los movimientos indígenas. Al menos de forma mayoritaria, en un 90% del movimiento Pachacuti, tanto las coordinaciones nacionales, coordinaciones provinciales, 20 coordinaciones decidieron apoyar de forma decidida para esta firma de acuerdo. Para los dominicanos, estimado Guillermo, ¿qué espera el impacto que va a tener esta decisión, este acuerdo que se ha tenido con Luisa González con respecto al movimiento indígena, a la región amazónica? ¿Qué impacto se espera tener? Bueno, primero necesitamos el cumplimiento de estos acuerdos. Segundo, necesitamos mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Y tercero, necesitamos la unidad de los pueblos, de la costa, de la sierra, de la Amazonía, unidad del campo y la ciudad, la unidad en la diversidad para salvar este país. Y de esa manera, ustedes como movimiento indígena, ¿de qué manera pueden asegurar que estos acuerdos se cumplan frente a esto? Primero, nosotros creemos en la palabra de una mujer, creemos la palabra de una ecuatoriana, creemos la palabra para recuperar y reactivar el empleo de este país. Y finalmente, su mensaje a todos los ecuatorianos, ecuatorianas que están ya a pocos días de tomar una decisión que cambie o no cambie el rumbo de este país. Bueno, primero decirles a todos los ecuatorianos, es importante superar los mecanismos de odio, de resentimiento. No quedemos en el pasado. Es importante que caminemos hacia el futuro, un futuro esperanzador, un futuro que mejore las condiciones de vida de nuestra gente, un futuro de paz y de alegría. Sí, bueno, buenas tardes con todos, todas. Soy Darío Isa Pilaquinga, presidente del Consejo de Gobierno del Pueblo Quitucara. Hace varias semanas, ya tal vez más de un mes, el Pueblo Quitucara, primero en Consejo de Gobierno, luego de manera orgánica en la Asamblea General del Pueblo Quitucara con las comunas, comunidades y organizaciones base del pueblo, se tomó una decisión respecto a la segunda vuelta. Esa decisión se trasladó a Ecuarunari y a Conaye, en donde la gran mayoría tomó una postura respecto a la unidad de las izquierdas en segunda vuelta. No es así como los grandes medios de comunicación que nunca dan cierto señal, cobertura a la vocería de los pueblos indígenas, hoy por hoy están dando a un sector, específicamente aquellos que tienen un interés bastante individual,
con el señor Daniel Noboa, candidato a presidente candidato no sé qué es, ¿no? La postura de hecho se confirmó, ratificó en el acuerdo programático, en la firma del acuerdo programático en el cantón Alausina, provincia de Chimborazo, con el movimiento de unidad plurinacional Pachacutic. Para llegar a ese acuerdo nos reconocemos en él porque antes de llegar a hacer acuerdo tuvo una discusión desde la comuna más pequeña a la asamblea más grande del movimiento indígena del Ecuador. Nosotros nos reconocemos en el acuerdo porque es la posibilidad de decirle nunca más al señor Daniel Noboa, que representa a los sectores corporativos del país y no representa los intereses del pueblo. Tenemos la violencia incrementada, más de 25 personas asesinadas al día. Tenemos más ausencia de médicos, medicina en los hospitales, no hay salud, no hay educación, los índices de migración en el país han incrementado terriblemente, pero además que la soberanía del país se ve reducida a los intereses corporativos. Vuelvo y digo, ¿no? El ejemplo del campo Sacha es un claro ejemplo de esto. Entonces, el objetivo de esta vocería es precisamente diversificar y evidenciar que hay una unidad en el movimiento indígena, más allá de las diferencias de unos sectores interesados por el tema minero, por ejemplo. Nosotros estamos en favor de la unidad, estamos con Aconaye, respaldando al compañero Leonidas Issa, respaldando también al compañero Guillermo Chihuachumbi. Hay ciertos líderes también indígenas que han estado ya de cerca con el gobierno, que probablemente dan una imagen como que internamente en el movimiento hay desacuerdos, que no todos están contentos con esta decisión. ¿Qué piensa con respecto a eso, presidente? Primero, que las decisiones que se han tomado en CONAIE o en el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, parte del consejo, ¿no? Parte del debate, parte de la discusión. Y lo que nosotros tratamos de priorizar es desde el tema de la democracia comunitaria. El tema del consenso no tiene que ver con que todos estemos de acuerdo, sino una mayoría, ¿no? Por ejemplo, yo no estuve de acuerdo nunca que haya ganado el señor Daniel Noboa, pero finalmente fue mayoría que decidió en el país. Respecto a la decisión de segunda vuelta, es una decisión en realidad con gran mayoría para tomar esta postura. Tenemos ejemplos del señor Guamán, de estos señores en Loja, en otras provincias, en Amazonía, con el señor José de Sach, que claramente, ir respetando la vocería y la discusión y la estructura orgánica, han tomado una postura en contra del movimiento indígena. Ellos hablan de traición, pero en realidad los que están traicionando a la posibilidad del mandar obedeciendo son ellos. Ya se sentaron en la mesa para unos acuerdos, unas fotos con el señor Daniel Noboa hace pocos días. Me da mucha tristeza porque, al menos en el caso de la provincia de Chimborazo, no todos están con él, ¿no? De hecho, no todos están con él. Por eso el acuerdo programático se firmó en Chimborazo mismo, para decir que la legitimidad no tiene él. Él representa una vocería de intereses nada más, individuales. Les presento al compañero Gerardo Simbañas, también parte del Consejo de Gobierno del Pueblo Quitucara de la comuna de Chica. Se pueda mencionar, como Pueblo Quitucara, hace algunos meses hicimos una convocatoria abierta a la que se sumaron diferentes organizaciones artísticas, culturales, productivas de la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Algo que se ha definido como bases organizativas por la lucha de la izquierda, y ellos apoyaron la campaña del compañero Leonidas Issa, no solo los sectores rurales, sino los sectores urbanos, y seguramente este espacio es el que está buscando este señor Daniel Noboa. Esta gente que se sumó a la convocatoria del Pueblo Quitucara tiene una clara posición. Seguramente son compañeros y compañeras que en su indignación y en su búsqueda de un mañana mejor para todos y todas se sumaron a los paros de octubre del 2019 y junio del 2022. Estamos ahí sumándonos todos los sectores rurales, todos los sectores urbanos, pero además entre los acuerdos programáticos está hacer respetar el tema de Quito libre de minería, está para hacer respetar la consulta popular del Yasuní, hacer respetar lo que se consultó también por el tema de Quimsacocha, y vemos que esto no va a cumplir el señor Daniel Noboa. Él está con conflictos de intereses con la corporación Novis, con la corporación Noboa, con accionistas en sectores mineros, ¿no? De empresas canadienses, por ejemplo en Palo Quemado. Él manda todas las fuerzas represivas del Estado para atacar a los compañeros indígenas y campesinos en la provincia de Cotopaxi, y no le va a temblar la mano para atacar a otras provincias por sus intereses en realidad corporativos. Creo que en esta suerte de juego de la democracia liberal burguesa, la propuesta que nos sumó a la candidatura de Leonidas Issa no fue para
jugar con esperanza de la gente. De hecho, la unidad y el acuerdo programático no es para jugar con esperanza de la gente, es en realidad para buscar cambios sustanciales en este tiempo, espacio, para todos y todas. No es justo que compañeros que tienen problemas y que tienen que hacerse diálisis, tienen problemas oncológicos, compañeras, mi mamá nomás, 2 años no puede conseguir una cita en el IES, es jubilada, no puede conseguir una cita, ¿no? Y eso pasa con la mayor parte de ecuatorianos. La posibilidad entonces de esta unidad y fortalecer la unidad de las izquierdas es no solo fortalecer el movimiento indígena o una posición de una candidata, es buscar una mejor salida para el Estado ecuatoriano y para todos y todas.